Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, ya se dieron la bienvenida. Mire a su hermano, sonríale y dígale: Cristo te ama. Dígale: bienvenido al primer servicio del año del renuevo. En el nombre de Jesús, que sean bienvenidos al primer servicio del año del renuevo. Y vamos a hablar del renuevo como cosa rara. Amén. Yo creo que buscando la proyección, buscando la palabra de Dios, como les decía al principio, nosotros somos buscadores de la bendición del Señor. Porque si no fuéramos buscadores de la bendición del Señor, no estaríamos aquí. Sino que anhelamos cada día que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, solamente de que cada año nos abren una puerta para que nosotros a través de esa puerta podamos entrar y recibir la bendición. El año pasado es increíble decir el año pasado, hace 5 días que pasó, pero ya fue el año pasado. Estábamos viviendo el año del reposo. Y como les decía, quizás muchos no entraron al reposo o no vivieron el reposo, pero puede ser de que el Señor se los tenga reservados para que este año no vivan solamente el reposo, sino que vivan el reposo en su renuevo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos ya el logo del año del renuevo de la iglesia. Así nos va a quedar primeramente Dios. Y yo quiero marcar algo acá. Es un logo bastante bonito, pero yo quiero marcar algo, y era de lo que yo les hablaba el día 31, y que yo estoy convencido, plenamente convencido de lo que hablé, porque sé que no vino de mi deseo de predicar algo, sino sé por dónde el Señor me llevó y por qué me llevó. Y sin hacer pues mucho comentario, podemos ver de que hay un renuevo ahí. Dicen amén. Pero ese renuevo necesita algo para poder ser renuevo. Y si vemos que lo que necesita es el agua, vemos que primeramente que todo está la mano derramando el agua para que ese renuevo se levante, que definitivamente es el Espíritu Santo. Hermanos amados, mira, podemos en nuestras fuerzas querer hacer muchas cosas. Muchas cosas podemos querer hacer en nuestras fuerzas, pero nada vamos a lograr si primero no nos llenamos del Espíritu Santo. O sea, la base fundamental para poder nosotros vivir este año como renuevo es el Espíritu Santo. Si tú deseas alcanzar bendiciones en tu vida, si tú deseas alcanzar grandes cosas, lo que necesitamos es primeramente que todo pedir la llenura del Espíritu Santo. Hacer que el Espíritu sea el que nos controle, hacer que el Espíritu sea el que nos maneje para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es importantísimo. O sea, yo quiero exhortarlos a esto para que desde ahora pues tengamos las bases sólidas para poder vivir este año y que realmente sea un año de renuevo para nuestra vida. Como decía el hermano que estaba predicando ahora, lo que el Señor no hizo, lo que el Señor no ha hecho en tu vida en todo este tiempo, Él lo puede hacer de la noche a la mañana. De la noche a la mañana lo puede hacer. Vamos a mirar la palabra y que Dios nos ayude a ver quiénes, porque estoy seguro de que unos van a vivir el renuevo. Y espero que seamos todos nosotros y los que no están acá. Pero quizás otros no lo vayan a vivir de la misma magnitud. No lo vayan a vivir, porque de pronto van a ser un poquitico esquivos a las cosas que hay que hacer para poder ser bendecidos. Cuando nosotros miramos así en la palabra, en Job 14:7, creo que es el pasaje bíblico, uno de los pasajes bíblicos que habla del renuevo. Dice: porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su trono en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. ¿Cuántos dicen amén?
Dice también la palabra, solamente estoy poniendo unas bases sobre el renuevo para poder entrar al pensamiento que Dios puso en mi corazón. En el Salmo 65:9 dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. ¿Quién visita la tierra? El Señor. ¿Quién riega la tierra? El Señor. Y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú le preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que la bendición es de parte de Dios. Amén. Ahora yo quiero entrar a mirar esto. Yo creo que todos saben lo que es un renuevo, pero para aquellos que no lo hayan entendido todavía, renuevo en agricultura, en botánica, dice tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado o podado. Ahí es donde vienen los renuevos. Entonces es importante entender esto de que ¿cómo digo esto, hermanos amados? Porque yo sé que nadie quiere ser podado. Ninguno de nosotros queremos ser podados. ¿Sí? Pero a veces necesitamos, como nosotros tenemos que dar frutos, dicen amén, necesitamos ser podados. ¿Para qué? Para que podamos dar esos frutos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, acción y resultado de renovar o renovarse. Eso sí lo queremos todos, ser renovados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos renueven las fuerzas y que nos renueven todas aquellas cosas que necesitan ser renovadas para poder seguir adelante. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ahora, yo quiero ir, hermanos, a poner algo aquí en Números 16:6. Donde dice, yo le puse esto, usted le puede poner lo que quiera, dice los escogidos para tener renuevos. Por eso les decía de que es importante todo lo que hagamos nosotros para poder tener un año de renuevo. En Números 17:6 está hablando, lo va a entender, déjame yo se lo leo para que lo entendamos, dice, habló pues Moisés a los hijos de Israel y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe, según sus casas paternas, 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró a la tienda del testimonio. He aquí la vara de Aarón, de la casa de Leví, había retoñado y echado botones. Esa palabra echado botones son renuevos. Y había producido flores y almendras maduras. En la versión del oso dice así, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado y echado flores y arrojando renuevos y produciendo almendras. Cuando nosotros miramos este pasaje bíblico, creo que la mayoría entiende qué era lo que estaba sucediendo ahí. Había ocurrido la rebelión de Coré, que todos sabemos sobre la rebelión de Coré. Había un pueblo, llamémoslo inconforme, un pueblo en rebeldía, que no estaba aceptando lo que era la autoridad de Aarón como sumo sacerdote o el liderazgo de Moisés. Entonces era necesario de que la mano de Dios, escúcheme bien, era necesario que Dios se levantara a favor del pueblo y mostrara, enseñara quién era el que tenía la autoridad. Si miramos así rápidamente a ver, déjame, si venimos aquí a la Biblia, ¿ustedes leen ahí o no? ¿No están ahí? Ah, bueno, yo sí llegué aquí. En el 5 dice, y será que el varón que yo escogiere, en el 5 dice, y será el varón que yo escogiere, su vara florecerá y haré cesar sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces aquí vemos, primeramente que todo, vemos que es el varón que Dios escoja. El varón que Dios escoja es el que su vara va a reverdecer o su vara va a tener un renuevo. El varón que Dios escoja. Amén. Pero en el pasaje bíblico que estábamos leyendo anteriormente, habla
en este pasaje bíblico dice la vara de Aarón de la casa de Leví, o sea, era la casa de Leví, la casa de Leví, era de la cual la vara iba a reverdecer, iba a echar nuevos frutos y sobre todo pues nos estamos llamando la palabra los renuevos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora vamos a ver si por acá aquí la tengo, mire. Aquí hay 12 varas, 12 varas que son las 12 tribus, amén, y que solamente una vara reverdeció, y esa vara que reverdeció, que echó los renuevos, fue la vara de Aarón, el que Dios escogió, porque ¿qué era lo que estaba restableciendo Dios ahí? ¿Qué era lo que estaba levantando? Estaba restaurando, escúchenme bien, estaba restaurando la autoridad, estaba restaurando a un hombre con autoridad. Es importante esto porque una de las cosas en las cuales nosotros necesitamos vivir un año de renuevo o ser renovados es en la autoridad. ¿Por qué digo que en la autoridad? Porque la autoridad se ha perdido o la hemos dejado perder, hermano, de una manera que ni los nuestros a veces nos creen. Que ni los nuestros nos creen. Porque estoy hablando de una autoridad espiritual. Estoy hablando de alguien que se levanta, que le cree al Señor y que tiene las fuerzas para hacer las cosas que se deben de hacer para creerle al Señor. Entonces, la casa de Leví es la casa que Dios escogió con un propósito. Que de esa casa brotara un renuevo, que la vara, la autoridad de esa casa tuviera un renuevo. Ahora, dice la palabra en Deuteronomio 9, por tanto Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, escuche bien. Escuche bien. La casa, los levitas, la herencia de los levitas, la herencia de aquellos que la vara le reverdeció y echó renuevos, la herencia de ellos, la porción de ellos, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, imaginémonos nosotros, amados hermanos, si con esa herencia no vamos a tener renuevos, no vamos a ser renovados. ¿Sí? Entonces, a lo que lo quiero llevar es que hay una casa que es la casa que Dios permitió que echara los renuevos. Entonces, con eso tengo una base. Con eso tengo una base. Y sabemos nosotros que esa casa fue la que el Señor escogió para que le sirviera. Entonces, lo voy a decir de esa manera. Claramente lo voy a decir. Hay esperanza, hay más esperanza para los que, porque también renuevo o esperanza, hay mayor esperanza para aquellos que sirven. Escúchenme bien, que para los que no sirven. Yo lo estoy aplicando a la palabra, para que nadie se sienta mal, yo lo estoy aplicando a la palabra del Señor, porque fue el varón que Dios escogió. Fue el varón que Dios escogió. Y al escoger este varón, la vara representa autoridad. Entonces hizo que la autoridad de él floreciera, que la autoridad de él echara renuevos. Y escogió también la casa de él, la casa de Leví, con el propósito de que esa casa fuera la que estuviera constantemente delante del Señor sirviéndole. Entonces esa casa va a ser la que va a echar los renuevos. Los que le van a servir al Señor. Yo le puse, ¿quiénes serán los que den sus renuevos? Diga usted, yo. Todos queremos, yo a la verdad, hermanos amados, yo quiero vivir un año de renuevos. Pero para vivir ese año de renuevo necesito que la iglesia crea y sobre todo que tenga una mentalidad abierta para las cosas que vienen de parte de Dios y sobre todo que tenga la capacidad de forjarse metas. Cada uno de nosotros debemos de tener metas para que Dios nos bendiga. Si vivimos el tiempo, hermano, a lo que caiga y como llegue, sin preocuparnos por qué
¿Por qué queremos hacer? El tiempo nos va a pasar así. Nos va a pasar de que estamos, hermano, viviendo solamente la bendición. Sería el pan día a día, cuando lo que necesitamos es añorar las cosas de Dios y forjarnos metas en el Señor para que al final de año podamos decir gloria a Dios. Yo viví un año de renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miremos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Éxodo 32:26 dice: se apartó Moisés de la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Escuche bien, los hijos de los que van a dar renuevos, los hijos de aquellos que la vara floreció, se juntaron a Moisés cuando él dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Entonces yo veo algo aquí bien importante, porque ahí lo que estaban era separándose. En ese momento se estaban separando de los ídolos. Entonces, una de las cosas, si nosotros queremos ser de los que en este año vamos a tener renuevo, una de las cosas que nos tenemos que separar es de todo ídolo. Escúchenme bien, ídolo no es solamente estar al frente de una estatua hecho de metal, de madera o de bronce, como dice el canto, sino a veces nosotros levantamos nuestros propios ídolos, Y cuando uno levanta un ídolo, lo que hace es que la voluntad de uno, de una manera u otra, está atada a ese ídolo. Llámese hermano, llámese hombre, llámese mujer, llámese esposa, llámese esposo, llámese hijo, llámese un hombre, porque a veces levantamos a un hombre, lo levantamos como nuestro ídolo. Y nosotros, hermano, al único que debemos de tener sobre todas las cosas es a nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que debemos de tener sobre todas las cosas. Entonces, tenemos en el nombre de Jesús, hermano, que hacer una separación. Para no sujetarnos, hermano. Para poder, porque aquí se trata. Mira, cuando uno está ligado a algo, pierde la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Si uno se liga a algo, si uno se sujeta a algo, pierde la libertad. Y cuando uno pierde la libertad, entonces pierde la capacidad de hacer las cosas por uno mismo, sino que está enfocado en lo que hace aquello en lo cual uno está sujeto, y hace las cosas por aquel por el cual está sujeto. Entonces aquí lo que necesitamos es, como dice la palabra, el que esté por el Señor, dijo Moisés, que se acerque a mí. Entonces acercarnos a aquellos que aman a Dios, que le creen a Dios y que han dejado sus ídolos atrás. Porque recuerde de que ahí el que había levantado un ídolo había sido Aarón. ¿Y quién era Aarón? Era un sacerdote y había levantado un ídolo. ¿Y por qué levantó un ídolo? Él dice claramente: porque tuve temor del pueblo. Entonces tuvo temor del pueblo y se levantó un ídolo únicamente para que el pueblo estuviera satisfecho, porque creían de que el que los había sacado de Egipto había perecido. Por eso. Entonces, uno puede, a veces se levantan ídolos, hermanos amados, solamente con el propósito de tener un pueblo contento. Hermano amado, no se trata de que nos tengan contentos, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos el entendimiento y el conocimiento de a quién seguimos y quién es el que bendice nuestras vidas. Y el que te bendice a ti se llama Cristo Jesús. Él es el que te bendice a ti. Glorificamos el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, no sé si usted de pronto se ha levantado un ídolo. Puede ser que te haya levantado un ídolo en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la música, qué sé yo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este año vamos a sacar todo ídolo de nosotros, en el nombre de Jesús. O sea, cualquier tipo de ídolo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Dice en Números 3:6: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Escuche bien.
y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir el servicio del tabernáculo. Mire qué importante esto, mire qué importante este punto, porque aquí había un trabajo. La tribu de Leví iba a hacer un trabajo, y ese trabajo, ¿dónde lo iba a hacer? Lo iba a hacer en la tienda de reunión, o sea, dentro del tabernáculo. Pero lo que me llama la atención es que dice el Señor: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón. Entonces, aquí hay un orden. Y ese es un orden que nosotros tenemos que respetar. Y es que Dios levanta sacerdotes. No sé si dicen amén. A veces nosotros decimos no. Y yo he escuchado muchas veces esto. No, yo y mi Señor. Entonces, cuando decimos yo y mi Señor, entonces lo que estamos haciendo es que estamos votando la autoridad que Dios puso. Y cuando votamos la autoridad que Dios puso, estamos en un desorden. Estamos provocando un desorden. Y por eso se pierden las bendiciones. Porque cuando hay desorden, se pierde la bendición. No sé si dice amén. Entonces, aquí no se trata, hermano, no se trata de venir y... Yo lo veo en la palabra, no se trata de venir y decir, no, yo no me le humillo a un hombre, o yo no le sobo la solapa a un hombre, como le quieras llamar. No se trata de eso. Se trata de que hay una orden de parte de Dios. Y que esa orden es que primeramente que todo vayan delante del sacerdote para que le sirvan. Servicio al sacerdote. Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Entonces, aquí lo importante es que Dios pone una cabeza, una autoridad. Y al poner esa autoridad, todos, el servicio no es para esa autoridad, sino el servicio que se levanta es para el Señor. Entonces hay que reconocer una autoridad. Hermano amado, cuando no se reconoce autoridad, no es uno bendecido. Y yo estoy poniendo estas bases porque sé que entramos en un año bien delicado. Bien delicado, un año que va a ser precioso para unos, pero para otros va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque habla de dos cosas, y habla de un derramamiento del Espíritu, dicen amén. Pero para que ese derramamiento nos alcance a nosotros, tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, ese derramamiento no nos va a alcanzar a nosotros. Entonces es necesario estar preparados. Pero para estar preparados tenemos que dar un reconocimiento a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Yo no sé si dicen amén. Entonces, cuando uno reconoce la autoridad, Dios lo bendice a uno. O sea, le voy a poner una base. Por ejemplo, yo nunca hubiera podido llegar a ser un ministro primario si no hubiera reconocido una autoridad. Tuve que reconocer una autoridad, aprender de una autoridad, para que esa autoridad un día viera en mí la capacidad de servirle al Señor. Entonces, nosotros tenemos que reconocer autoridades. Y al reconocer autoridades, Dios a través de esas autoridades nos va a bendecir. Y ahí es donde se va a cumplir el renuevo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén y glorifican el nombre del Señor? Ahora, si nosotros comprendiéramos este pasaje bíblico, la iglesia se convertiría, hermano, en algo increíble de parte de Dios. Se convertiría en algo precioso de parte de Dios. Porque entraríamos todos al orden de Dios. Y cuando se entra al orden de Dios, Dios deja derramar sus bendiciones. Entonces necesitamos entrar a ese orden de Dios para poder entrar a las bendiciones. ¿Por qué estoy marcando estos, amados hermanos? Mire, yo lo marco porque pues está escrito en la palabra, así lo entiendo, así lo veo, y lo marco porque sé que tiene un anhelo en su corazón de vivir un año diferente. Si tú anhelas en tu corazón vivir un año diferente, solamente permite a Dios que te guíe a lo diferente.
Porque el único que nos puede llevar a las cosas diferentes es Dios, es el único. Pero Dios escoge autoridades para llevarnos a las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Yo sé que a veces cuesta un poco el reconocimiento de autoridad, pero que el Espíritu nos auxilia a todos. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 15:38. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mire, esto es bien importante, porque otra de las cosas que quería decir acá es que cuando hay un reconocimiento de autoridad, se funge en un servicio, y el servicio es para Dios. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es servir a los hombres como para Dios. Porque cuando nosotros miramos lo que estamos haciendo por los hombres, entonces definitivamente no vamos, hermano, a poder percibir la bendición de parte de Dios para nosotros. No vamos a poder percibir la remuneración. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a los hombres. Y yo creo que la palabra es clara cuando habla del hombre que confía en el hombre. Nosotros nuestra confianza la debemos de tener puesta totalmente en el Señor. Y todo lo que hagamos, hacerlo para Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo para Dios. Porque de Dios es que viene toda recompensa. La palabra dice en 1 Corintios 58, en esta nueva versión internacional dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Por qué a veces dejamos de hacer las cosas? ¿Por qué a veces dejamos de trabajar para la obra del Señor? Porque simplemente no hemos visto, hermano, los resultados que uno quiere ver. O no ha visto aquello, quizás lo que uno está buscando. Por eso el apóstol dice, mantengámonos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. O sea, que no nos podemos detener. Dígale al hermano, no nos podemos detener. Conscientes de que todo lo que hacemos, lo hacemos es para el Señor. O sea, nada de lo que tú haces para el Señor es en vano. Entonces tenemos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y yo aprovecho para decirles e invitarles como congregación que trabajemos para Dios. O sea, propongámonos, por eso les decía, propongámonos a hacer cosas, hermano. Qué bonito cuando uno se propone hacer cosas. Por decir algo, el fin de año, nosotros deberíamos de tener en cada servicio un fin de año, hermano. Sí, donde hagamos cosas diferentes, donde pues utilicemos nuestro intelecto, nuestro conocimiento para hacer cosas para el Señor. Me sorprendió algo, creo que mi esposa le dijo a la hermana Anel, este trabajo. Pero lo que me sorprendió fue que otra iglesia lo hizo también, de la misión, en la iglesia El Shaddai en Trenton. Estábamos mirando ahí cuando entraban ellos con el arca del 31, pero ¿por qué? ¿A qué hora nos copiaron? Y de una vez le escribí al pastor, y le dije, ¿qué pasó, hermano? Bueno, él me dijo que ahora estábamos en el mismo sentido, y yo le dije, pues, gloria a Dios. Porque para mí es bien importante. O sea, hay cosas, hermanos amados, que nosotros no podemos ser tan ligeros para mirarla. Nosotros debemos de tomarnos un tiempo y esto no se trataba para entretener a nadie. Esto se trata de la obra de Dios. A veces nosotros creemos que lo que se hace es para que nos diviertan. No, hermano. Los hermanos danzan y no danzan, hermano, para divertirnos. Ellos danzan para el Señor. Por cierto, estuvo muy bonito el trabajo que hicieron. Me gustó el trabajo que hicieron. Lo hicieron ocultos porque nunca lo vi.
pero Dios los bendijo. Dios los bendijo. Qué bueno, me alegro por eso. Entonces, pero lo que quiero decir es que en todo lo que se hace, uno tiene que saber qué es lo que está obrando o qué es lo que Dios está hablando. La entrada del arca es la entrada de la presencia de Dios. O sea, es la entrada de la presencia de Dios. Es la entrada de la bendición de Dios, porque donde está el arca del pacto, hay bendición de parte de Dios. Nosotros sabemos, como nos enseñaba el hermano Pablo, que nosotros somos esa arca. Dicen amén. Entonces, como esa arca, estamos supuestos a bendecir, a estar bendecidos y a bendecir. Amén. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué los quiero llevar? Que hermanos, ya dejemos el cruzar de manos en el nombre de Jesús y empecemos a hacer la obra de Dios. Empecemos a hacer el trabajo para la gloria y la honra del Señor. Que este año nosotros podamos ver un renuevo en su vida y un renuevo para la iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le dan una ofrenda de palmas al Rey. Mire qué importante, dice Deuteronomio 10:8, dice: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Entonces, yo lo que le puse es la importancia de estar delante de Dios. Cuando nosotros decimos estar delante de Dios, hermano amado, no es el hecho, porque muchos están acá, dicen amén. Pero mi pregunta es, ¿estamos delante de Dios? ¿Estamos delante de Dios? Porque nos tocaría mirar en la palabra quiénes realmente están delante de Dios. Porque los que están delante de Dios son los que van a tener un renuevo. Todo el que esté delante de Dios. Bíblicamente, dígame, ¿quiénes están delante de Dios? El hermano dice los que obedecen su palabra. Podríamos decir amén. ¿Quiénes más? Los limpios de corazón están delante de Dios. Los justos están delante de Dios. Pasajes bíblicos. Utilicen esos teléfonos, utilicen esas computadoras, hermano, así. Y solamente escriban quiénes están delante de Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es importante esto. Porque puede creer uno que está delante de Dios porque está en una congregación. Y estar en una congregación, hermano, perdóneme, pero no es estar delante de Dios. Estar en una congregación es estar delante de hombres. Pero estar delante de Dios, para estar delante de Dios necesitamos una condición. Necesitamos una restauración para poder presentarnos y decir, estamos delante de Dios. Yo estoy delante de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 4:6? Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, pero amén, amén, pero eso es porque me lo llevaste allá a la final y yo lo quiero que lo hagamos más de acá de nosotros. Es cierto, amén, definitivamente los 4 seres vivientes están delante de Dios porque los 4 seres vivientes tienen una representación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo del Dios Altísimo. Entonces necesitamos mirar y quiero mirar porque eso es un tema bien importante, saber si estamos delante de Dios o no estamos delante de Dios. Al humilde, lo puede ser un pasaje bíblico, al humilde, como el Señor lo mira de cerca, entonces está delante de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, para que no entremos ni no nos quedemos ahí. Lo que tenemos que analizar, ¿quiénes son los que están delante de Dios? La oración del justo. Es crecimiento, pero está bien, hermana, está bien. Ahí vamos a mirar el tema, quiénes son los que están delante de Dios, para que no nos quedemos acá. El punto es, y quiero hacerlo claro, porque va a haber un renuevo, amén.
Pero el renuevo son para aquellos que están delante de Dios. Vuelvo al punto. Estar delante de Dios es una condición que nosotros tenemos para Dios. No es solamente hacer un acto de presencia o decir yo voy a la iglesia y porque voy a la iglesia estoy delante de Dios. Que lo puede alcanzar la misericordia de Dios. Sí lo puede alcanzar la misericordia de Dios. Que Dios puede derramar su gracia, derrama su gracia, a través de su gracia puede hacer favores, porque pues gracia es un favor inmerecido, puede hacer cosas en nuestra vida, sí las puede hacer, porque es la misericordia de Dios, pero no es el hecho que por eso nosotros estemos delante de Dios. Yo podría decir, Saúl no era profeta, porque Saúl no era profeta, pero sin embargo por estar, hermano, por estar en el, llamémoslo así, en el grupo de los profetas, le cayó la unción profética, pero no quería decir de que él era profeta. Entonces, a veces la gracia de Dios nos cubre a todos, y cuando nos cubre la gracia de Dios, en su misericordia hace cosas con nosotros pecadores. La gracia de Él hace cosas, pero no es porque estemos realmente delante de Él. Entonces, tenemos que entender, este punto es bien importante. Tenemos que estar delante de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos año del renuevo. El Salmo 51, 10, 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, escuche bien, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Entonces, aquí encuentro dos personajes o dos puntos de alguien que está delante de Dios. Y es el que tiene un corazón limpio. Escúcheme bien, un corazón limpio y un espíritu recto. Esos son dos personas que van a estar delante de Dios. Porque dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, Espíritu definitivamente. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta quiénes son los que van a estar delante del Señor. Porque David lo pedía. No me eches de tu presencia. Pero decía, ¿por qué estaba pidiendo que no lo echara de su presencia? Si queremos renuevos, tenemos que estar en la presencia de Dios. Mire, hermano, por eso es que vuelvo al punto. Dios es el que escoge. Y recuerde que lo que mira a Dios. ¿Qué es lo que mira a Dios? El corazón del hombre. No mira lo alto. No mira la belleza física. No mira el vestido que llevamos, sino mira el corazón del hombre. Y cuando mira el corazón del hombre, entonces ahí, a ese hombre le va a dar un renuevo. No sé en qué necesitas tú el renuevo. Yo este año quiero ser renovado en todo, hermano. En todo, hasta lo físico quiero ser renovado. Padre Santo, ustedes dirán, eso es imposible. No, lo que para usted es imposible, para mi Dios es posible. Dicen amén. Me quedé los 4 días sin afeitarme y hoy parecía uno de 80, hermano. Y dije, no, Padre Santo, esto no quiero yo. Démosle una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Bendice el nombre del Señor. Deuteronomio 27:12 dice, cuando pases por Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Pero el punto aquí es que los de Leví estaban en este monte que es en el monte de la bendición. Entonces es bien importante que aprendamos nosotros, hermanos amados, los que vamos a tener un renuevo, tenemos que aprender a bendecir. Sí, pastor, yo siempre le digo al hermano que Dios lo bendiga. Esa es la bendición más simple que uno le puede dar a alguien. Perdóneme lo que dije, perdóneme la expresión, no me la malinterprete. Porque a veces, hermano, la bendición requiere una acción. Dicen amén. O sea, la bendición requiere una acción. No basta solamente con decirle al que tiene un problema, que Dios te bendiga.
¿Por qué crees de que el Señor permitió de que tú conocieras el problema del hermano? Para que no solamente te fueras con palabras, sino para que obraras en la necesidad del hermano. Entonces tenemos nosotros que aprender a bendecir, hermanos amados. A veces nos cuesta mucho bendecir a otros. ¿Por qué? Porque estamos muy sujetos a cosas terrenales. Y lo nuestro tiene que ser una siembra. Una siembra, y es algo que yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero desde ahora decirle, hermanos, si queremos una buena cosecha, tenemos que hacer una buena siembra. Si queremos unos buenos renuevos, tenemos que hacer una buena siembra. O sea, tenemos que trabajar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos nosotros recibir la bendición, hermano amado. Yo estoy abriendo, juntamente con el año del renuevo y juntamente con este primer servicio, estoy abriendo puertas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser bendecidos en la proporción que Dios nos quiere bendecir en este año. Entonces, tenemos que aprender a bendecir, hermano. Propongámonos desde ahora, ser hombres de bendición. Porque estos hombres de bendición estaban en un monte. ¿Qué quiere decir? Estaban en un lugar alto. Entonces, Dios a todos nosotros nos puso en un lugar alto. Dios te puso a ti en un lugar alto con el propósito de que tú seas de bendición. Dicen amén. Entonces tenemos que ser de bendición. Debemos de ser de bendición. No solamente decir, hermano, que Dios te bendiga. De pronto me expresé mal ahora cuando dije lo que dije, pero a veces decimos Dios te bendiga, pero dejamos a las personas, las dejamos con la misma necesidad y con el mismo problema. Que Dios nos ayude. Dígale al hermano que Dios nos ayude. Mire, hermanos amados, debemos de tener planes en el nombre de Jesús. Tenemos que levantar planes, tenemos que tener proyectos nuevos para nuestra vida, proyectos nuevos para nuestra casa, proyectos nuevos para todos los que nos rodean. Tenemos que en este año tenemos que deshacernos un poquitico del yo, porque el problema es el yo. Ese es el problema. Primero yo, después yo, tercero yo, y por si alcanza para mí. Si sobra para mí, si alcanza, no, si sobra para mí. Y yo creo que ahí es donde está donde nosotros vivimos la peor escasez, la peor miseria es en ese punto. Porque no somos desprendidos. Entonces, como no somos desprendidos, no hacemos siembra. Y como no sembramos, entonces no tenemos que cosechar. Entonces yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no me creas a mí, que crea la palabra de Dios. Siembra, creyendo que vas a tener una cosecha abundante. En el nombre de Jesús. Es un año donde se abrieron puertas declarando no solamente el año del renuevo, porque el año del renuevo, eso viene con una cantidad de cosas. Viene renovación, viene cuando hablamos de renuevo, se está hablando de frutos, se está hablando de frutos abundantes, se está hablando de que es un año de abundancia. A muchos el año de la abundancia, ¿en qué año fue? Allá, en el 2016. Muchos puede ser de que el año de la abundancia no los haya alcanzado, no los haya tocado, pero puede ser, y yo creo con todas las fuerzas de mi corazón, que este año van a ser abundados. Todo aquel hermano que crea la palabra de Dios y que trabaje para eso. No estoy diciendo de que se vaya a trabajar 4 empleos, a tener 4 empleos y a olvidarse del Señor, porque lo que va a quedar es dormido. Eso es lo que va a pasar. Entonces se va a perder la bendición que realmente necesitamos, que es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Lo que le estoy diciendo es que nos dispongamos a estar contentos con lo que Dios nos da. Cuando uno está contento con lo que Dios le da, Dios le multiplica
a uno lo que Él le ha dado. El problema es que no estamos contentos, hermano. No estamos contentos con lo que Dios nos da. Entonces, así Dios nos abundara, nos sobreabundara. Seguiríamos siendo los mismos tristes, los mismos afligidos. Porque todavía habría inconformismo en nosotros. Y lo que tenemos es que estar contentos con lo que Dios nos da. Hermano, aprendamos a bendecir. Aprende a bendecir. No estoy diciendo, hermano, lo que quiero decirte es que aprende a desprenderte de ti mismo, creyendo en el Señor. Eso es lo que estoy hablando. Creyendo en el Señor. Y Dios se va a encargar de ti. Si tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de ti. Démosle una ofrenda de palmas fuertes al Rey. Me quedan 14 minutos. Voy a respetar el tiempo. Dice Nehemías 10:39, pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Escuche bien, no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Hay una de las cosas que nosotros en este año del renuevo no podemos hacer es descuidar la casa de Dios. Miren las contribuciones, porque a veces se cree, hermano, cuando se habla de contribución, uno de inmediato piensa en cuánto tengo en el bolsillo, o cuánto me van a quitar, o cuánto me van a pedir. En verdad, hermano amado, yo quiero ser honesto con respecto a esto. Porque a veces necesitamos la iglesia necesita a veces contribuciones materiales. Pero a veces necesita más que una contribución material, se necesita una contribución espiritual para el crecimiento de la obra de Dios. Aquí no está hablando de una contribución material. Porque si nos hablaran de contribuciones materiales, hermano, muchos de nosotros, hermano, quedaríamos totalmente descalificados. No me quiero meter en camisa de once varas ni en problemas con usted, hermano, porque estamos empezando el año para que usted desde ahora empecemos con problemas. Pero sí quiero ser honesto en esto. A veces la iglesia es muy escasa en las contribuciones. Mire, hermanos amados, si nosotros fuéramos como las hormiguitas, ¿sabe que una de las características de las hormigas es que se unen y trabajan? Trabajan en un tiempo específico que es en el verano, porque en el invierno no las ven. Pero trabajan unidas en el invierno para poderse guardar, en el verano para poderse guardar en el invierno. Si nosotros fuéramos como ese ejemplo de las hormiguitas que es bíblico, nosotros podríamos hacer grandes cosas. Pero el problema está en que generalmente pensamos yo creo que no pensamos, sino solamente nos abstenemos de apoyar la obra. Y aquí está hablando del cuidado que se debe de tener para la casa de Dios. Está hablando de los que reverdecieron, están hablando de los que dieron renuevo, están hablando de los que florecieron. Pero una de las cosas es que hay que tener cuidado de la casa de Dios. Porque recuerde de que Dios reclama por su casa. O sea, Dios pide por su casa. Se enoja porque se cuida más la casa de uno y la casa de él la ignora. Se enoja. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos aportes, contribuciones según la necesidad de la casa. Según lo que el líder, quien puso Dios, diga, tengo necesidad de esto, tenemos necesidad de esto, vamos a esforzarnos por esto. Pero en ese momento le quiero hablar de 3 contribuciones que dice la palabra, que dicen, son contribución del cereal, del mosto y del aceite.
que son tres cosas que tenemos que mirarlas espiritualmente. O sea, cuando hablamos del cereal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra. Cuando hablamos del mosto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del regocijo, de la alegría. Y cuando se habla del aceite, estamos hablando de la unción. Dicen amén. Son tres cosas que se necesitan, que se traigan como aportación al templo, a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que las cosas sean diferentes, hermano. Por eso es que yo le digo, hermano, ¿por qué tan tristes? Hermano, ¿por qué? Porque, hermano amado, porque, y lo hemos dicho, y yo espero en el nombre de Jesús que este año lo podamos lograr. Que venga un pueblo dispuesto para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y así tenga la plena seguridad, hermano, que si tú tienes al lado tuyo a alguien que glorifica, alguien lleno de mosto, tenga la plena seguridad que el que está al lado tuyo se contagia. Y el que está al lado tuyo brinca que así, y el otro empieza aunque sea que así, hermano, pero algo hace. Dicen amén. Y cuando habla de la unción, hermano, es que los dones definitivamente deben de obrar, deben de operar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero esas son contribuciones que nosotros tenemos que hacer como los que queremos ser, tener renuevos de parte de Dios. Tenemos que traer estas contribuciones a la casa del Señor. Mire, hermano, un servicio antes de un servicio, lo que debes de decirle al Señor es: Señor, por tu misericordia, úsame. Eso es. No solamente, hermano, como miramos ahora, venir y hacer acto de presencia, Señor, úsame. Úsame, Señor. Y el Señor te puede usar de diferentes formas, hermano. No, puede ser de que no te use en el don de profecía. Puede ser que no te use por ahí. Pero ¿qué tal, hermano, si el Señor te da una visión? ¿Qué tal si el Señor, hermano, te da discernimiento de espíritu y tú te das cuenta de algo que ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta porque recibes un discernimiento de espíritu? O sea, nos puede usar de muchas maneras, solamente que tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos use y nosotros podamos ser aportadores, no descuidar la casa de Dios, porque aquí se trata es de cuidar la casa de Dios. Mire, si se hace una fiesta en honor tuyo, cualquiera de ustedes, y usted llega a la fiesta, invitado, pues, ¿el qué? El invitado de honor, no, para la fiesta, y usted llega y encuentra a todo el mundo. ¿Usted qué hace? ¿Me invitaron a una fiesta o me invitaron a un funeral? Tengan la plena seguridad, sabe, y es cierto, hermana. A muchos prefieren irse. ¿Por qué? Porque en vez de encontrarse con un lugar de alegría, se encuentran con un lugar de tristeza. Entonces, lo que le quiero decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que nos llevaron a ser aportadores y a tener cuidado de la casa de Dios. Y las contribuciones que nos piden son la palabra, son la alegría que es el mosto y el aceite que es el espíritu. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. El Salmo 135:20, recuerde que estoy abriendo puertas para que podamos este año recibir el renuevo de parte de Dios. El Salmo 135:20 dice: oh casa de Leví, bendecid al Señor los que teméis al Señor, bendecid al Señor. Y aquí lo que está hablando es de los adoradores. Mire, tenemos que vivir la experiencia de los adoradores. Tenemos que aprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, a adorar al Señor. Tenemos que aprender a adorarlo. Hermano,
No mandemos mensajes telepáticos para el Señor, por favor. A veces parece, hermano, y yo sé de que a veces la gente está y quizás está diciendo, ¿me escucharon? Y puede ser de que está diciendo, alabado el nombre del Señor, pero se lo está diciendo para sí. Nosotros lo que tenemos es que abrir la boca. Tenemos que abrir la boca a adorar al Señor, hermano amado. Las experiencias y los renuevos se encuentran cuando uno está adorando al Señor. Porque la Biblia dice claramente que Él busca adoradores. Entonces, si haya un adorador, si encuentra un adorador, sobre ese adorador viene una bendición especial. Así rápidamente, me quedan 4 minutos. Mire lo que dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Escucha qué importante, hermanos amados, lo que es la adoración y el renuevo, porque para mí esto es un renuevo. Cuando Él dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan, o sea, va a bendecir la palabra que has escuchado, la va a bendecir. Dicen amén. Y tu agua, o sea, va a bendecir lo espiritual. Lo que has recibido espiritualmente lo vas a recibir por cuanto estás adorando al Señor. Y una de las cosas, hermano amado, aunque no lo creas, yo sí lo creo, y es que cuando uno adora al Señor hay un renuevo, y ese renuevo lo encuentra uno en la salud. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, pero en la adoración se encuentra el renuevo, y ese renuevo se ve mucho en la salud. Sale, hermano, cuando uno viene aquí, a veces llega con dolor hasta de lo que, ¿qué te digo yo? Le duele a uno hasta los pensamientos, le duelen a uno, hermano. Y cuando uno logra entrar a la presencia de Dios, por eso es importante, hermano, las aportaciones. Por eso es importante las aportaciones. Porque si uno encuentra un pueblo avivado, uno se mete al río, hermano. Pero si encuentra un pueblo apagado, también se mete al río de los apagados. Entonces, en la adoración, hermano, hay un renuevo de la salud impresionante, 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 impresionante. Impresionante. Yo sé de que muchos han tenido la experiencia de venir con dolores hasta los pensamientos, como dije ahora, y pueden venir a la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios y salen como nuevos. ¿Cuántos dicen amén y le dan una ofrenda de palmas al Rey? Es precioso, es precioso, es precioso, es precioso, es precioso. O sea, Dios obra. Entonces, mira, no estoy diciendo de que no pidan oración cuando están enfermos. No, está bien, pero les estoy dando la solución. Adoremos al Señor. Metámonos en adoración. Metámonos en adoración. Entonces Él va a traer sanidad. Va a traer sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. A ver, mire, o sea, aún de las enfermedades, hermano, que de pronto nos quieren atacar, el Señor las va a quitar de nosotros. Lo adoramos, entonces el Señor dice, este es un adorador. Enfermedad, no lo toque. Enfermedad, no lo toque. Porque es un adorador, me está adorando. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo encuentra uno la sanidad. Y es delante de Dios adorándole. Bendito el nombre del Señor. Mire, hermanos amados, hay gente que no le duele una muela. Por ahí dicen porque no tiene, pero bueno, esos son otros 20 pesos. O sea, lo que quiere decir es que es gente sana. Pero hay que mirar por qué son sanos. ¿Por qué son sanos? ¿Cómo son? Otros, yo sé, hermano, mira, yo no quiero marcar solamente este punto porque me van a llamar extremista y legalista. Hay otros adoradores que pueden estar enfermos, pero son tratos de parte de Dios. Porque Dios trata de muchas maneras. Yo miro, por ejemplo, miro un Job.
Un Job dice que era un varón íntegro, recto delante de Dios, apartado del mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, mire todo lo que le pasó. Pero porque el Señor de ese Job, iba a sacar un Job totalmente diferente. O sea, le iba a dar un renuevo, porque Job tuvo un renuevo. Y en el renuevo tuvo retoños, que fueron sus hijos. Fue bendecido en gran manera, tuvo un renuevo. Pero sin embargo le tocó pasar, a él lo apodaron. A él le tocó pasar por la poda. Amén. Glorificamos el nombre del Señor. Mire otra cosa que ocurre, hermanos amados. Me quedan 14 segundos. Dice, en Hechos 16:25 dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Pero mire lo importante de esto, hermanos amados. Nosotros podemos estar en cautiverio de muchas cosas. Dicen amén. Aunque no se ven las rejas, pero a veces se sienten. Y sabe, hermano, ¿dónde viene esa libertad? ¿Dónde se abren esas puertas? ¿Dónde se abren esas cárceles? Se abren en la adoración, en la adoración. Hermano, no es que el pastor los quiera molestar cuando les dice, hermanos, por favor, a veces dan deseos, hermano, en medio que los hermanos se están dirigiendo, de pararme y decirle, hermanos, cállese. Y decirle, hermano, por favor, adoren. Pero se vería así como un poquitico feo, ¿no? Pero dan deseos a veces. Abran la boca, hermanos. Sí, pero no es con el propósito de suscribirnos a un acto, sino es con el propósito de recibir los beneficios del acto. Y uno de ellos es libre de enfermedad y el otro es libertad. Libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí está la libertad. Entonces necesitamos el derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu. Pero ese derramamiento del Espíritu, hermanos amados, tengan conocimiento de esto. Tengan conocimiento de esto. Y es que nosotros somos espirituales. Somos espirituales. Entonces, como espirituales no necesitamos de que nos empujen. Los hermanos cantan y adoran para el Señor. Para el Señor. Y nosotros lo que debemos de hacer como pueblo es unirnos al canto y a la adoración de ellos para que juntos entremos a la presencia de Dios. Entonces ahí es donde vienen los libres. Y es donde todos van a saltar, hermano. Es donde todos van a glorificar el nombre de Dios, porque esa es una de las metas que debemos de tener como iglesia. Porque la iglesia que adora es la iglesia que se va en el rapto. Dígale al hermano, el que adora se va en el rapto y el que no se queda. Padre Santo, tenga misericordia. En el nombre de Jesús. Pasemos de acá de los consejeros. Pasemos de acá y terminemos ahí mejor. Sí, ya me pasé 2 minutos. Deuteronomio 21:5. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa. Aquí está hablando de, yo le puse consejeros, pero más que consejeros, son de aquellos que van a servir de jueces. De jueces. Nosotros tenemos que ser justos en las cosas que hacemos. En toda decisión que tomemos, en todo lo que hagamos, tenemos que ser justos. Porque los justos, escúchenme bien, los justos van a reverdecer. Diga, los justos vamos a reverdecer. Y nosotros todos somos justos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos que tomar obra y acción sobre lo que dicen de nosotros. Y lo que dicen de nosotros es que somos justos. Entonces, ¿cuándo tomamos obra y acción? Cuando le llamamos a las cosas por su nombre. Lo malo, malo. Amén. Lo bueno, bueno. No podemos cambiar el nombre de las cosas, sino llamar las cosas por su nombre. Y ahí estamos obrando en justicia. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Salmos 68, 4, 5 dice: canten a Dios, canten salmos a su nombre.
aclamen a quien cabalga por las estepas, regocíjese en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Bendito el nombre del Señor. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Rey y dejémoslo ahí en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Es que encuentra uno muchas cosas. La Biblia dice de nosotros que nosotros somos puertas. Dicen amén. Somos puertas. Tú eres una puerta. Y en el nombre de Jesús, que en este año esa puerta esté abierta. Porque podemos ser puertas cerradas. Y lo que se necesitan son puertas abiertas. Puertas abiertas. ¿Para qué? Puertas abiertas para la ciudad santa. Para que otros entren por esas puertas y el nombre del Señor sea engrandecido, el nombre del Señor sea glorificado.